Buenos días, distinguidos representantes permanentes y alternos, representantes de los países observadores, señoras y señores distinguidos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor secretario ejecutivo y funcionarios de la CIDH, señoras y señores. Tengo el agrado de declarar abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que ha sido convocada a pedido del Ecuador con el objeto de conmemorar los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de dar inicio a esta sesión extraordinaria, quisiera agradecer al embajador Carlos Trujillo, representante permanente de los Estados Unidos y presidente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, por su flexibilidad al cambiar el horario de la reunión del CIDI, que estaba prevista para esta mañana, con el fin de poder acomodar la presente sesión del Consejo Permanente. Muchas gracias, embajador. De no haber observaciones, damos por aprobado el proyecto del orden del día contenido en el documento CP/OD.2197/18. Así queda acordado. Señoras y señores, en seguimiento del ejercicio de reflexión al que estuvimos consagrados la semana pasada sobre el significado del 70º aniversario de la creación de la OEA, conmemoramos ahora un hecho de enorme importancia para la humanidad y nuestra comunidad hemisférica. En efecto, hace 70 años se adoptaron, primero el 30 de abril de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y luego, el 10 de diciembre del mismo año, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dos instrumentos de los más trascendentales en los anales de la civilización humana, con los cuales se dio inicio a la humanización del derecho internacional con el reconocimiento del ser humano como titular de derechos. El documento regional marcó el punto de partida de la evolución fecunda del sistema interamericano en la materia con la creación de la CIDH en 1959, seguida más tarde de aquella de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con la Convención 10 años más tarde, la aprobación de la Resolución 1080 sobre democracia representativa en 1991, el Protocolo de Washington de 1992 y de la Carta Democrática Interamericana en el 2001. Estos y otros hitos han colocado a las Américas en la vanguardia de la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Confirman la vocación de esta organización en favor de la democracia y de los derechos humanos, de la íntima relación existente entre ambos, pues la promoción y la protección de los derechos humanos resultan fundamentales para la vigencia de una sociedad democrática y el único régimen en el que pueden florecer. Es más, confieren a la OEA su carácter singular y su calidad de custodia del respeto de sus derechos y de adalid del combate contra la corrupción, que se ha convertido en otra repudiable práctica de conculcación de los derechos de nuestra gente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó el punto de partida de la evolución igualmente fructífera en el plano mundial del amparo de los derechos humanos, con la aprobación en 1966 de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y después de sus protocolos adicionales, con los que conforma la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Siguieron a lo largo de los años las declaraciones y convenciones referentes a temas específicos sobre el reconocimiento de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, como ya había contemplado nuestra Declaración Americana con su enfoque integral de esos derechos. Más tarde, se añadirían los derechos llamados de tercera generación sobre el ambiente y el derecho humano al desarrollo en su dimensión individual y colectiva. Nada más natural, entonces, que conmemoremos hoy por anticipado el Día de los Derechos Humanos, solemnizado con la presencia del secretario general adjunto, señor Néstor Méndez, de la señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Margaret May Macaulay, de su secretario ejecutivo, señor Paulo Abrao, y de los ilustres miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los relatores especiales, así como de distinguidas autoridades de nuestros países.
Saludemos y congratulémonos por los avances habidos en estos últimos 70 años, pero no olvidemos que el pleno disfrute de los derechos humanos, su promoción y protección constituyen actividades, tareas diarias y reclaman, entre otros aspectos, la erradicación de la pobreza, la lucha acérrima contra la corrupción y la eliminación de regímenes autoritarios huérfanos de toda legitimidad democrática. A nombre del Consejo Permanente, le ofrezco una muy cordial bienvenida a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Margaret May Macaulay, a los distinguidos comisionados que nos acompañan esta mañana, así como al secretario ejecutivo Pablo Abreu. La labor ampliamente reconocida, destacada y ponderada de la CIDH merece nuestro respeto y aliento. Siguiendo con el orden del día de esta sesión, me complace entonces ofrecer la palabra a la comisionada Margaret May Macaulay, presidenta de la CIDH. Tiene usted la palabra. And thank you, Mr. President. Ambassador Carlos Hativa, President of the Permanent Council, Ambassador Nestor Mendez, Assistant Secretary General, Ambassador Gonzalo Conque, Chief of Staff of the Secretary General, the Secretary for Legal Affairs, Jean-Michel Arrighi, and all permanent and alternative representatives of member states and observers, ladies and gentlemen, good morning. As President of the Inter-American Commission of Human Rights, it is a profound honor to speak to you on this occasion of the 70th anniversary of the world's first general international human rights instrument, preceding the Universal Declaration of Human Rights. That is, the American Declaration of the Rights and Duties of Man, approved on the 30th of April, 1948. First of all, I would like to emphasize that the referred declaration was and is a pioneering instrument because it was the first contemporary international catalogue of human rights which has served as the basis for debates on the adoption of certain norms of the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations for the fulfillment of individual and collective rights. The Declaration as a normative instrument provides the legal basis for the promotion and protection of human rights in the Americas, and consequently, for the adoption of the American Convention on Human Rights. In this regard, the Declaration underlines the commitment of the region to international protection of human rights, since, in relation to the processing of individual petitions, it is the only normative instrument which the IACHR can apply to all 35 member states of the OAS. That is, it is also applicable to more than a third of the states in the hemisphere, which have not ratified the American Convention. This means that their populations can only file petitions on human rights violations found in the catalogue of rights and duties embodied in the Declaration. Second, anniversaries are always a reason to celebrate, but they should also be a reason for reflection about the political and social context which present challenges and setbacks in terms of protecting human rights in the Americas. In this context, it is worthy to emphasize that the very nature of human rights, which are universal, equal, and inherent for all human beings, are also irrevocable, non-transferable, and inalienable. It is under this premise that I call on the American states to redouble their commitment to protect and defend the human rights so as to guarantee that every human person in our hemisphere can live, and I quote, free,
in equal dignity and rights as indicated in the preamble of the Declaration. Particularly, I call all OAS member states to consider signing or ratifying other human rights instruments, such as the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons and the Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Persons with Disabilities, the Inter-American Convention Against All Forms of Discrimination and Intolerance, the Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and Related Forms of Intolerance, and, of course, for those states which have not, to date, done so, the Inter-American Convention of Human Rights. Historically, the Commission has pursued the objective of increasing the effectiveness of its protection and promotion functions, as well as supporting the OAS member states in strengthening their own internal capacities and perfecting their mechanisms for protecting human rights. It has also indicated that ratification by the states of all Inter-American human rights treaties is fundamental to the full achievement of this objective. The ISCHR has emphasized that the ratification of the Inter-American instruments furthers the integration roles of the OAS and ensures that all citizens of the Americas enjoy the full protection of their rights. Universal ratification would offer to the member states the opportunity to play a more active role in the implementation of mechanisms of the Inter-American system and would increase their leadership and the credibility of their interventions in the area of human rights in the Americas. In that sense, the ISCHR emphasizes that full observance of human rights is important for achieving solid and inclusive democracies. The ratification of international treaties protecting human rights is an indicator of the quality of a country's democracy, facilitating the integration of its citizens' voices and demands in all spheres of public policy. In turn, the ratification of international instruments promotes respect and guarantees the obligation not to discriminate and to ensure the principle of equality. That is, the framing principles of the international system for the protection of human rights and essential for ensuring coherent, representative, and sustainable democracies. It is worth noting that when they created the Inter-American Commission, the states recognized that, and I quote, "Harmony among the American republics can only be effective insofar as human rights and fundamental freedoms and the exercise of representative democracy are a reality within each one of them." End of quote. Even in countries with great democratic standards and practices and stable institutions and a developed system of human rights standards and regulations, the international and inter-American systems of protection constitute a supplemental level of protection for citizens, an aspect that is particularly important for members of groups and communities historically subject to discrimination in their countries, as in the case of indigenous peoples and the communities of African descent, among many others. In that sense, it is important to point out that the American Declaration as the first Inter-American Human Rights Treaty is part of the human rights framework established by the OAS member states, referring to the obligations and responsibilities of the states themselves, and requires that they refrain from supporting, tolerating, or participating in acts or omission that contravene their commitments in the area of human rights. As the Declaration is a source of legal obligations, states must implement in practice within their jurisdictions the rights established in that Declaration.
In that context, and looking to the future, the Inter-American Commission of Human Rights worked on its strategic plan for 2017 to 2021. This new plan serves as the ISCHR's primary institutional management tool and establishes priority strategic objectives designed to help the ISCHR successfully carry out its, I'm sorry, my pages got turned over, its mission and confront current and future challenges involved in addressing and protecting human rights in the Americas. The importance of having a strategic plan, as has been designed and drafted with feedback from all relevant actors in the inter-American human rights system, is the provision of a holistic vision to guide the Commission's work. I quote here, "We listen to the points of view of states and of civil society organizations. We listen to victims who have used the system to access justice and petitioners who have cases pending before us, as well as academics, experts, and former commissioners who shared their experience. We have drawn sustenance from all these voices and learned from them, and the final result reflects the concerns, needs, and perspectives of all sectors." End of quotation. Historically, the Commission has pursued the objective of increasing the effectiveness of its protection and promotion functions, as well as supporting the OAS member states in strengthening their own internal capacities and perfecting their mechanisms for protecting human rights. For that reason, in the referred strategic plan, the Commission redoubles its commitment to assume a more active role as facilitator in the promotion and protection through capacity building and interchange with civil society and the OAS states, member states, and in the creation of venues for dialogue using a flexible and participatory mechanism to achieve comprehensive reparation measures that benefit the direct victims of denounced violations and society as a whole. I really believe that building knowledge of the inter-American systems, bodies, mandates, and mechanisms is key for better societies in the Americas, as well as to disseminate a cultural vision of respect for human rights and demanding from governments concrete public policies with a human rights approach in the region, and also making advances in the universal ratification of instruments. Allow me to end this presentation with an extract from the preamble of the American Declaration, and I quote, "The international protection of the rights of persons should be the principal guide of an evolving American law," end quotation. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Madam President of the Inter-American Commission on Human Rights, Ms. Margaret May Macaulay, for your most interesting and thought-provoking statement. Please now to offer the floor to the Assistant Secretary General of our organization, Ambassador Nestor Mendez. You have the floor, sir. Good morning. Thank you very much, Mr. Chairman. Ambassador Carlos Jativa, Permanent Representative of Ecuador to the OAS and Chair of the Permanent Council. Ms. Margaret Macaulay, President of the Inter-American Commission on Human Rights, and dear friend, it's good to have you here. Mr. Pablo Abrao, Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights, distinguished ambassadors, alternate representatives of the member states, ladies and gentlemen. On behalf of the General Secretariat of the Organization of American States, I'm honored to join you today on the occasion of the 70th anniversary of the American Declaration on the Rights and Duties of Man. As we have been reminded, the American Declaration was adopted in 1948 along with the OAS Charter.
although its origin dates back to the Inter-American Conference on the Problems of War and Peace held in Mexico City in 1945, where the countries of the region supported the idea of establishing an international system to protect human rights and directed the Inter-American Juridical Committee to prepare a draft declaration with a view to paving the way for future commitments in this area. We're also reminded that the preamble to the OAS Charter states that, open quotes, the true significance of American solidarity and good neighborliness can only mean the consolidation on this continent within the framework of democratic institutions, of a system of individual liberty and social justice based on the respect for the essential rights of man, end of quote. For its part, Article 3.1 of the Charter also establishes that, open quotes, the American states proclaim the fundamental rights of the individual without distinction as to race, nationality, creed, or sex, close quotes. And Article 17 further provides that the state shall respect the rights of the individual and the principles of universal morality, end of quote. The Declaration includes civil and political rights as well as economic and social rights. The former were largely restated from the texts of the constitutions of most of the countries of the region, while the latter had not yet been provided for in legislative acts or subjected to judicial protection in OAS member states at the time of the Declaration's establishment. The rights recognized in the Declaration began to be applied to specific cases after the Inter-American Commission on Human Rights was created in 1959. Then, in 1965, OAS member states approved the Statutes of the Inter-American Commission on Human Rights, which formally empowered the organ to examine communications and to make recommendations with the aim of engendering more effective observance of human rights. This statute also requested the Commission to pay particular attention to observing the following human rights recognized in the American Declaration, that is, rights to life, liberty, and personal security, equality before the law, religious freedom, freedom of investigation, opinion, expression, and dissemination, the right to a fair trial, protection from arbitrary arrest, and to due process of law. For its part, the Inter-American Court of Human Rights has interpreted that the member states of the organization, the American Declaration, is the text that defines the human rights referred to in the Charter. The Inter-American Commission has developed a very rich case law in the application of the American Declaration in individual cases with respect to those countries that are not parties to the American Convention on Human Rights. It has also applied the American Declaration in its reports on the general situation of human rights in many countries of the region, where it expressly found that non-compliance with the Declaration by member states constituted a violation of their international obligations. Meetings such as this one provide a unique opportunity for much-needed introspection. We take stock of the last 70 years of the American Declaration and the Inter-American system itself. We can see that although many advances have been made, many challenges remain. In the last few decades, our region has benefited from the incorporation of human rights standards, the establishment and strengthening of institutional human rights structures, as well as growing awareness of rights as a whole. There has been an increasing consolidation of the guarantees necessary to promote democracy, which is, open quotes, indispensable for the effective exercise of fundamental freedoms and human rights, as provided for in the OAS Democratic Charter. Likewise, we have seen increased participation by social organizations
and by historically marginalized or excluded groups following transitions to democracy, as well as the expansion of freedom of expression and access to information. In spite of these and other important advancements, serious challenges persist for human rights in the Americas. The lack of solutions to historical problems in the region jeopardize future advancements. There are also a number of elements that may impact the full enjoyment of rights by the inhabitants of the Americas. These include fragile democratic systems, corruption and impunity, lack of independence of the judiciary, economic crisis, which generate disproportionate effects for historically discriminated and marginalized groups, lack of guarantees for the work of human rights defenders, as well as high levels of conflict and violence that lead to a context of insecurity. Additionally, rise in extreme nationalism and other forms of discrimination, such as xenophobia, misogyny, homophobia, and hate speeches in general, are also detrimental to the full enjoyment of human rights in the hemisphere. In fact, we only need to listen to the news or to look around to note many instances in our region where rights are in jeopardy or are being outright violated. The work of the organs of the Inter-American human rights system has been fundamental in addressing some of these challenges. With respect to the Commission, these include the individual petition and case system, precautionary measures, general monitoring, promotion and advice to states, and political organs of the states. The Commission has also adopted and is currently implementing its 2017-2021 strategic plan. The mission of the plan is to, open quotes, stimulate awareness and promote the observance and defense of human rights in each and every one of the states of the Americas in accordance with the highest international standards in order to safeguard the dignity of all people and consolidate the rule of law and democracy, close quotes. However, the effectiveness of the Inter-American Commission on Human Rights is buttressed, and must be so, on the support received by member states as protectors of human rights in the hemisphere. The OAS General Secretariat has also supported the full autonomy and independence of the Commission. We look forward to the results of this week's sessions. Once again, the advancements made in the protection of human rights in the region must be applauded. This is an earnest task that requires steady persistence, tireless dedication, and a smart, pragmatic approach to the defense and promotion of human rights. These efforts have helped to improve the lives of millions of people in the hemisphere, and notwithstanding the persistent challenges, it is hoped that our region continues along this path of human rights for all. We owe it to our people. Thank you. Thank you very much, Ambassador Nestor Mendez, Assistant Secretary General of the OAS, for his most interesting statement. Distinguidos delegados, en atención a la extensa lista que tenemos aquí de oradores que se espera para esta sesión y dado los compromisos tanto de los Estados miembros como de los miembros e integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo que se suma la reunión del CIDI, les pido que su cooperación para que las intervenciones no excedan de un tiempo mayor a los 4 minutos. De no haber objeciones, así queda acordado. Voy a dar la palabra, en primer lugar, al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, doctor Hernán Larraín. Usted tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general adjunto, señoras y señores embajadores de Estados miembros, señoras y señores embajadores representantes de Estados observadores, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor secretario ejecutivo, señoras y señores comisionados de la misma comisión, señoras y señores. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyen elementos esenciales del derecho internacional de los derechos humanos. A este, Chile ha adherido en forma permanente.
La adopción de la primera declaración, el 30 de abril de 1948, en la 9ª Conferencia Internacional Americana, antecedió por 6 meses la suscripción de la Declaración Universal de la Organización de Naciones Unidas. Sobre sus contenidos se ha construido el sistema internacional que hoy cautela los derechos de todas las personas en el mundo. Precisamente este año conmemoramos los 70 años de vida de estos instrumentos. La Declaración Americana, al señalar que, comillas, la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del derecho americano en evolución, cierre comillas, ratifica su voluntad de establecer un compromiso radical a nivel continental con los derechos esenciales de las personas. Esta declaración tiene además otro mérito, que es que no solo reconoce derechos, sino que también afirma deberes, cuestión que le confiere una fuerza moral adicional por la mirada integral que le inspira. La Declaración Universal, por su parte, tal como lo expresa con nitidez su preámbulo, significó un cambio en el régimen internacional a partir del cual los Estados, respondiendo a los horrores de las guerras mundiales, reconocieron la centralidad y primacía que la dignidad humana debe tener en el desarrollo de todas las naciones. La elaboración de la Declaración Universal implicó un trabajo muy extenso, que tuvo la difícil misión de aunar consensos y criterios entre las diversas culturas e historias que coexistían en la época. Ello para determinar cuáles eran los derechos mínimos que emanaban de la dignidad humana y que debían ser respetados por todos los Estados. En este proceso quiero destacar a mi compatriota, el chileno Hernán Santa Cruz, uno de los 8 miembros de la comisión encargada de redactar el borrador de la declaración, quien ha sido reconocido por el papel que representó en la incorporación de ese texto de conceptos fundamentales que se incorporaron finalmente. Mi país, tras votar a favor de ambas declaraciones en 1948, ha ratificado e implementado a lo largo de los años los principales tratados internacionales que, tanto a nivel universal como regional, han ampliado el horizonte de los derechos humanos, garantizando su promoción y protección. Con todo y por un deber ético, nuestro país ha instalado desde 1990 un proceso de justicia transicional que busca verdad, justicia, reparación y memoria para quienes fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos fundamentales durante el periodo 1973-1990, esfuerzo que ha tenido reconocimiento internacional tanto por órganos de las Naciones Unidas como por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, proceso que ha contado con la participación transversal de todos los chilenos en el ánimo irrenunciable de alcanzar la reconciliación y la paz social para que nunca más una situación así se repita en el futuro. Nuestro compromiso con los derechos humanos es irrestricto. Hoy el Estado de Chile, bajo el liderazgo del presidente de la República, don Sebastián Piñera, procura mantener ese proceso transicional activo y al mismo tiempo establecer una nueva agenda de derechos humanos de alto impacto social que nos permita asumir los nuevos desafíos que se presentan y perfilan en materia de derechos humanos. Queremos asegurar la vivencia de una cultura de derechos humanos que incorpore este enfoque en todos los ámbitos de la acción pública, con particular énfasis en aquellos grupos que requieren de especial preocupación, como ocurre entre otros, con niños, niñas y adolescentes vulnerados o vulnerables, con personas privadas de libertad, enfermos que sufren largas listas de espera en hospitales públicos, con quienes se hallan en situación de discapacidad o sufren una vejez maltratada, migrantes que no son acogidos, los pueblos originarios a los cuales reconocemos sus derechos a conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidad, cultura, lenguas, instituciones y tradiciones propias, y minorías de la diversidad sexual que son discriminadas. Nuestro compromiso con los derechos humanos lleva a nuestro país a apoyar activamente la acción de Naciones Unidas y de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este respecto, es necesario reconocer que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte han jugado un papel central en la promoción y protección de los derechos en la región, motivo por el cual, en esta ocasión tan solemne, queremos ratificar nuestro respaldo a su noble y fecunda labor, que representa una contribución irreemplazable en la vigencia regional de los derechos humanos. Chile espera y confía en que dichos organismos continúen desarrollando su deber de impulsar los derechos humanos en la región, con fidelidad a su mandato, convirtiendo las promesas en realidades, supervisando con severidad a quienes incumplan sus derechos internacionales en la materia y cooperando con aquellos estados que, abrazando los ideales de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, buscan responder con seriedad a los crecientes desafíos en el ámbito de las garantías fundamentales. Todo ello con plena comprensión de la legítima diversidad democrática de los estados de la región y con respecto
respeto del espacio propio del que disponen aquellos estados que intentan lealmente, aún por caminos alternativos, dar cumplimiento a sus obligaciones ineludibles con la Convención y la Carta. Chile aprovecha esta tribuna para subrayar el papel fundamental que representa la necesidad de asegurar contextos políticos, institucionales y económicos sanos que permitan crear las condiciones necesarias dentro de las cuales hablar de derechos humanos adquiere un real significado. Al mismo tiempo, reclamamos con fuerza, ante el peligro que representa para la plenitud del ejercicio de los derechos humanos, la corrupción que se ha ido instalando en el continente. Una acción más fuerte, con nuevas instancias regionales de observación y seguimiento de este fenómeno, constituyen un deber indispensable para enfrentar una amenaza que se yergue para los derechos fundamentales de la ciudadanía en la región. Respetar la dignidad de todos sus habitantes, reconocer la igualdad de sus derechos, promover un país inclusivo, reafirmar nuestra adhesión a la justicia, la libertad y la solidaridad y asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y la democracia constituyen la base esencial del compromiso moral y jurídico que el presidente Sebastián Piñera, en el nombre de Chile y de todos sus habitantes, quiere ratificar hoy, al conmemorarse 70 años de la aprobación tanto de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile. El señor Viceministro de Justicia, Derechos Humanos y Culto del Ecuador tiene la palabra. Señor Presidente, quiero saludar la presencia de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la de su presidenta, Margaret May Macaulay, y del secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, así como la del secretario general adjunto de la OEA, señor Néstor Méndez. El Ecuador quiere sumarse a esta celebración del 70 aniversario de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagraron en la comunidad hemisférica y en la comunidad internacional el respeto a la dignidad humana, concibiéndola como una fuente de derechos. Hay que destacar, entre otras cosas, que la pionera Declaración Americana concibió ya una visión integral de los derechos humanos, tanto civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. En la Carta de la OEA, los Estados miembros establecieron que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. A nivel regional, el Ecuador ha ratificado la mayoría de los instrumentos americanos en materia de derechos humanos y en septiembre de este año se convirtió en el quinto país del mundo en ratificar las 18 convenciones de las Naciones Unidas sobre protección de los derechos humanos. Pero el compromiso de mi país no se limita a la adhesión a los instrumentos internacionales, sino a su plena aplicación a través de la educación y la promulgación de políticas públicas y de creación de institucionalidad específica para este fin. Así, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, denominado Toda una Vida, contempla como su primer eje de acción los derechos para todos durante toda la vida, posicionando al ser humano como sujeto de derechos en el centro de toda la acción del Gobierno. Asimismo, la institucionalidad en materia de derechos humanos se halla contemplada desde la Constitución, que prevé el establecimiento de 5 consejos nacionales de igualdad que se enfocan en los siguientes ejes para la protección de los derechos humanos: género, discapacidades, movilidad humana, intergeneracionalidad y pueblos y nacionalidades. A esta institucionalidad se suma la Secretaría de Derechos Humanos, entidad autónoma que asume las competencias del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. A continuación me referiré a algunas de las políticas y acciones que viene desarrollando el Estado ecuatoriano. Por mandato de la Ley de Víctimas, el Estado debe ocuparse de la reparación material e inmaterial de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos documentadas por el informe de la Comisión de la Verdad. Desde mayo del 2017 hasta la fecha, el Ecuador ha suscrito 107 acuerdos reparatorios. En materia de género, en marzo de 2018, el Ecuador adoptó la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y su reglamento que establece el marco legal para avanzar en la protección de las mujeres y sus derechos en el país. En el eje de discapacidad, el Ecuador se ha distinguido a nivel internacional por la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidades. Se ha reforzado la institucionalidad a través de políticas públicas y programas emblemáticos que se implementan conforme a la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2017-2021. Y el día de ayer, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Estado presentó el Manual de Calificación de Discapacidades.
Asimismo, el Plan Toda una Vida, a través de la misión Las Manuelas, desplegó hasta abril del presente año 74 brigadas a nivel nacional para la visita a domicilio e identificación de las necesidades de 34.817 personas con discapacidad y 12.054 personas que requieren atención. En el ámbito de movilidad humana, el Ecuador es un ejemplo de buenas prácticas en la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana. El país propugna los principios de ciudadanía universal y libre movilidad y combate el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. Reconoce el aporte positivo de los migrantes a los países de destino, prohíbe la criminalización de las personas por su condición migratoria y protege a los refugiados. En esta línea, se destaca el reconocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, por haber acogido aproximadamente 64.500 refugiados. Respecto al eje de la libertad de expresión, en agosto de 2018, el Ecuador recibió la visita del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Edison Lanza, y en octubre de 2018 del relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, señor David Kaye. Sus visitas permitieron iniciar un acompañamiento al proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Comunicación para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Ambos relatores internacionales reconocieron el giro progresivo y sustancial del país hacia una cultura de democracia inclusiva emprendida por el Gobierno Nacional del presidente Lenín Moreno. En lo que corresponde a las personas adultas mayores, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada el informe favorable para recomendar al Pleno de la Asamblea la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sobre la cooperación en materia de derechos humanos, se puede destacar la creación, a solicitud del Estado ecuatoriano, del equipo de seguimiento especial en la CIDH. En el marco de la medida cautelar MC 309-18, Efraín Segarra Abril y otros, para brindar asesoramiento técnico y monitoreo en el avance de la investigación y sanción de los responsables del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. El Ecuador financió el funcionamiento de este mecanismo especial. Finalmente, señor presidente, debo resaltar lo que el Ecuador viene desarrollando en medio ambiente. En septiembre de este año, en el marco de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, el Ecuador suscribió el primer acuerdo regional vinculante sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo Escazú, junto a 11 países de América Latina y el Caribe, y actualmente se trabaja en su ratificación. Señor presidente y señores comisionados, el Ecuador no solo es un Estado de Derecho, sino un Estado de derechos y justicia. Por ello, como he dejado plasmado en mi intervención, luchamos y trabajamos constantemente por la protección de todos los derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales que el Ecuador forma parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador. La señora embajadora de Argentina tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días también a los señores colegas, a los disertantes y al público en general. Queremos agradecer, y seremos breves, de acuerdo al pedido de la Presidencia, las presentaciones realizadas por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al secretario general adjunto, en ocasión de la conmemoración de los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambas declaraciones fueron el punto de partida pioneras para el desarrollo del sistema interamericano y el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos y, en consecuencia, para el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Para la Argentina, desde el retorno de la democracia en el año 1983, la promoción y protección de los derechos humanos es una política de Estado y uno de los ejes centrales de la política de mi país. En el orden jurídico argentino, ambos documentos, junto con los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, gozan de jerarquía constitucional desde el año 1994. La Argentina considera que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos constituye uno de los pilares, si no el más importante, de la Organización de Estados Americanos y por ello participamos activa y permanentemente en pos de su
consolidación, disculpen, y sustentabilidad. En igual sentido, este sistema se encuentra ampliamente difundido en nuestra sociedad y ha contribuido a elevar nuestros estándares en materia de derechos humanos. Es por ello, señor presidente, que la Argentina desea aprovechar esta ocasión para reafirmar su compromiso en el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular con sus principales órganos, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promoviendo el pleno respeto a su autonomía e independencia. Asimismo, deseamos destacar los excelentes lazos que mantiene con la Corte y con la CIDH, remarcando especialmente la agenda de cooperación técnica que está desarrollando en este último año con la Comisión, en particular en temas de género, LGTBI y fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. Por último, desde nuestro país estamos trabajando junto a otros estados activamente para incorporar a la agenda de derechos humanos la libertad religiosa y de conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguida representante de Argentina. La señora embajadora del Perú tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para mí especialmente grato dirigirme a ustedes al celebrar el 70º aniversario de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ambas declaraciones y los sistemas universales y regionales de protección de los derechos humanos que se sustentan en ellas constituyen la gran herencia del multilateralismo a la humanidad. La infame historia de la primera mitad del siglo XX sacudió la conciencia de los estados. Eleanor Roosevelt, presidenta de la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló al culminar la negociación de la Declaración Universal que el consenso alcanzado con la declaración debe ser tomado como un testimonio de la aspiración común de la humanidad, plasmada primero en la Carta de las Naciones Unidas, de elevar a todos los hombres a un mejor estándar de vida y al disfrute pleno de su libertad. El deseo de los seres humanos de vivir en paz es la base de esta declaración, indicó. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre fue un paso inicial dentro de la Organización de los Estados Americanos para el desarrollo progresivo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Al haber sido adoptada antes, también ayudó en algunos debates para la adopción de ciertas normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, habiendo reconocido el carácter universal de los derechos humanos. La Declaración Americana ha inspirado también a los instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador. 70 años después de adoptar las declaraciones, la humanidad aún no está libre de la guerra, la violencia, el terrorismo, la discriminación, el hambre y la injusticia. Son problemas que aún enfrentamos a diario y en tanto afectan a un ser humano, nos afectan a todos. No obstante, por primera vez en la historia, a partir de 1948, los Estados enfrentamos esta compleja realidad con la convicción irrevocable de que toda lucha en la que nos embarquemos debemos respetar de manera irrestricta los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, los individuos cuentan por primera vez en la historia con un sistema internacional de protección. Durante las 7 décadas pasadas hemos visto crecer y fortalecerse el Sistema Universal de Derechos Humanos y, de manera muy especial, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha logrado promover en la región un ambiente de mayor reconocimiento y protección, garantizando la reparación cuando los derechos no han sido debidamente tutelados y procurado la responsabilidad penal de los violadores de derechos humanos. No debemos perder de vista que detrás de estas instituciones están los estados que las han creado, los estados que las conforman, que promueven la creación de normas del derecho internacional y que garantizan su cumplimiento. Es por ello que el Perú es un estado comprometido con la promoción, protección y el pleno respeto a los derechos humanos, que como tal
participa activamente en las actividades de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y trabaja permanentemente para el fortalecimiento del sistema interamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguida representante del Perú. La señora embajadora de Costa Rica, a la que le doy la bienvenida a este Consejo Permanente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelencia, secretario general adjunto, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica agradece las presentaciones de la presidenta de la Comisión Interamericana y del secretario general adjunto. Los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, han de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es difícil entender la magnitud del carácter revolucionario de estas palabras con las que inician ambas declaraciones sin reflexionar sobre la barbarie que vivió la humanidad las décadas previas a su adopción. Sobre esta barbarie, las naciones de las Américas y posteriormente las Naciones Unidas reivindicaron la dignidad que compartimos todos los seres humanos y llamaron a la solidaridad y fraternidad entre las naciones en la Declaración Americana. Reconocieron que frente al testimonio de las atrocidades de las que es capaz la humanidad, era necesario declarar que también la humanidad es capaz de superar sus fronteras y unirse fraternalmente para construir un futuro de concordia y paz. ¿Qué mejor foro para conmemorar estos pilares que desde hace 70 años son la base para el multilateralismo que une la voz de nuestros pueblos? Ante los retos que enfrenta la humanidad no podemos caer en el pesimismo. Las propias declaraciones nos exigen no caer en la desesperanza, sino trabajar en conjunto en las soluciones de nuestros problemas, pues las afrentas a la dignidad de las personas en un rincón del continente lo son también para la dignidad de todos y todas en cualquier lugar del hemisferio. La defensa de los derechos humanos debe ser el horizonte al que aspiramos para lograr sociedades más justas, sociedades que no dejen a nadie atrás, que garanticen un entorno de no discriminación, que promuevan una paz social sostenible con el pleno respeto al medio ambiente, con un firme compromiso con el empoderamiento de las niñas y mujeres como agentes de cambio en nuestras sociedades actuales. El 70 aniversario de la adopción de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un hito que nos obliga como comunidad interamericana a renovar nuestro compromiso de forma inequívoca con la promoción y protección de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Luego de 7 décadas, es hora de hacer un balance sobre los avances que hemos realizado a nivel universal e interamericano para garantizar las libertades y derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es también una oportunidad para enumerar los desafíos pendientes y comprometernos a trabajar conjuntamente para superar las brechas de inequidad, discriminación, pobreza y luchar contra la violencia y la corrupción, fuentes de violaciones a derechos humanos a nivel internacional. El contexto actual nos plantea retos que nos exigen trabajar en conjunto, fraternalmente, como nos lo exigen las declaraciones, para poder ser efectivos en abordar las consecuencias de la movilidad humana, el crimen organizado y el cambio climático en la vida de los hombres y mujeres que habitan el hemisferio. Costa Rica se complace de que para enfrentar estos desafíos, la organización y cada Estado cuentan con la guía de la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en la interpretación de los compromisos asumidos por los Estados del hemisferio para asegurar su efectividad. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha favorecido el fortalecimiento interno de sus Estados miembros, generando un ambiente de crecimiento y respeto de la dignidad humana. Como Estado sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica tiene un compromiso aún mayor que el de otros estados de efectuar el control de convencionalidad. Y por ello, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha reconocido que, en tanto un tratado reconozca más ampliamente un derecho, este tendrá un carácter superior a la misma Constitución. Las grandes victorias de la historia no son eternas. Hay que reivindicarlas cada cierto tiempo, sobre todo cuando sus logros se ven amenazados por antivalores sociales e individuales, en beneficio de los intereses de unos pocos. Costa Rica aprovecha esta ocasión para reiterar su máximo compromiso con los derechos humanos y desde ellos por la paz
por la democracia y la paz, y confía en que juntos podamos seguir fortaleciendo las instancias interamericanas que velan y tutelan por la defensa de estos y a partir de ello asegurarnos en conjunto un futuro más fraternal y próspero para todas las naciones del hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguida representante de Costa Rica. Si me permiten, distinguidos delegados, simplemente quería anticipar que a pedido y por sugerencia del secretario ejecutivo de la CIDH, al final de esta sesión tomaríamos una foto conmemorativa con los miembros de la comisión. No creo que haya problema y así quedaría acordado una vez que terminemos la sesión. La señora embajadora de Paraguay tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La delegación de Paraguay se une a este homenaje del Consejo Permanente para conmemorar los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ambos del año 1948. Lo hacemos convencidos de la relevancia actual de ambos instrumentos en el desarrollo del derecho internacional, sobre todo la importancia que ambos textos otorgan al reconocimiento de derechos inalienables y la dignidad intrínseca de todas las personas. En Paraguay, en virtud de la Constitución Nacional, reconoce la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad, la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencias nacionales e integrado a la comunidad internacional. A tal efecto, el Estado paraguayo se ha adherido a todos los tratados internacionales de protección de derechos humanos sobre los cuales sus ciudadanos reclaman permanentemente su cumplimiento. Asimismo, como miembro fundador de la OEA, no podemos dejar de recordar la importancia de la Declaración Americana, que efectivamente precedió a la Declaración Universal, haciendo énfasis en los derechos humanos como inherentes a todas y cada una de las personas. Su trascendencia como guía del derecho americano para la aprobación de otros instrumentos internacionales es evidente. Siguiendo sus principios, solo para mencionar algunos, los países de las Américas aprobaron la Convención sobre Derechos Humanos en 1969, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en 1985, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en 1994, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y varios otros acuerdos. Si bien existen múltiples desafíos para cumplir con lo pactado, Paraguay siempre ha reafirmado su compromiso con los derechos fundamentales emanados de ambas declaraciones en su territorio. Es nuestro deseo seguir en ese camino, consolidando y defendiendo más aún el futuro de los derechos humanos en el continente. Muchas gracias, ajustada al tiempo solicitado, señor presidente. Muchas gracias por su comprensión, señora embajadora. Madame l'ambassadeur du Canada, a la parole. Thank you very much, Mr. President. Assistant Secretary General Mendez, Commissioner Macaulay, Executive Director Abrao, officials of the Commission, friends, and colleagues. Canada thanks the President of the Permanent Council for convoking this session to mark the 70th anniversary of the Declaration of Human Rights and the American Declaration on the Rights and Duties of Man. These documents heralded a revolutionary change in theory and practice of international law and remain foundational to our understanding of and pursuit of peace and development around the world. Canada has been a consistent, strong voice for the protection of human rights and the advancement of democratic values. This started with the central role Canada played in the drafting of the Universal Declaration. Canadian jurist John Humphrey was a key author of the Declaration and has been hailed by Nelson Mandela as the father of modern human rights systems. His work on the Declaration influenced Canada's own path toward peace and prosperity and helped to shape our own Canadian Charter of Rights and Freedoms of 1982. To this day, human rights are at the core of Canada's engagement abroad. Our understanding of human rights has evolved greatly, and human rights themselves have advanced in every sphere: political, social, economic, and cultural in every region.
As a result of the Universal Declaration and our commitment to multilateralism, the world has made progress on the promotion and protection of fundamental human rights that could scarcely have been imagined. Despite our strong commitment and the important tools that we enjoy, human rights continue to be challenged. While we've made significant progress in recent years, we're mindful that far too many people continue to be denied their fundamental rights simply because of who they are. This is particularly relevant today, as reports suggest that an anti-rights gender ideology movement is gaining momentum and influence in this region. We must continue to work not only to advance human rights, but also to resist the forces that would roll back human rights protection, to prescribe their applicability, or could fail to recognize that diversity is our strength. Canada continues to strive for a world where all human beings are equal in dignity and rights, and we consider the principle fundamentally important domestically and internationally. All countries have a duty to promote and protect human rights under international law. In the Americas, the Inter-American Human Rights Commission is the crown jewel among inter-American institutions dedicated to human rights. We'd like to acknowledge the commissioners, the leadership at the Commission, all of its staff, and we would like to thank them for their continued hard work. All members of the OAS should fully engage with the Commission, openly and transparently. Canada supports the central role played by the Commission, and we will continue to actively engage on key issues such as the rights of women and girls, Indigenous peoples, LGBTI persons, and other vulnerable people throughout the hemisphere. We encourage all OAS member states to do the same. We look forward to continuing to work with the OAS and its member states to advance the promotion and protection of human rights in the region and to strive for a world where all human beings are equal in dignity and rights. On this occasion, we can take pride in the work that we do and have done, but we must also use this day to recommit to the protection and promotion of an ever-expanding understanding of human rights and to continue to work to ensure we all enjoy our rights, equal under the law as human beings. Thank you. La palabra. Muchas gracias a la embajadora de Canadá y tiene el uso de la palabra la representante de la misión de Panamá. Gracias, señor presidente. Agradecemos las valiosas presentaciones de los representantes de la CIDH y nos unimos a esta conmemoración de los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, resaltando el legado panameño con relación a su contribución a la realización, en ese entonces, de un proyecto de lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los aportes del representante de Panamá, Ricardo J. Alfaro, expresidente y exministro de Relaciones Exteriores, entre una de sus más altas asignaciones, se remontan a las discusiones referentes a la Constitución de la Carta de las Naciones Unidas durante la Conferencia de San Francisco en 1945, en la que insistió en la necesidad de una declaración de derechos esenciales y en la cual la novata Organización de las Naciones Unidas no podía eludir. Al año siguiente, en 1946, se presentaría la propuesta panameña ante la Asamblea de las Naciones Unidas, una declaración de derechos fundamentales que comprendía un catálogo de 18 derechos, marcando así el camino de las discusiones que llevarían a la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. En este marco conmemorativo de los 70 años, Panamá desea reiterar su firme compromiso con el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, que evidenciamos en los logros que hemos alcanzado en este ámbito en nuestras políticas y legislaciones. El país reactivó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puso en marcha un grupo de trabajo para estar al día de los informes de los órganos de los Tratados de las Naciones Unidas, aprobó una iniciativa legislativa para la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura, ha participado de manera proactiva en la cooperación humanitaria ante desastres naturales y en el trato a migrantes, así como ha demostrado un decidido apoyo a la CIDH para asegurar su sostenibilidad. La Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos decidió establecer su sede regional en Panamá.
Junto a la sociedad civil, Panamá ha llevado a cabo acciones sin precedentes en el ámbito de los derechos humanos, tanto a lo interno del país como en una labor mancomunada con la comunidad internacional. Debemos seguir apoyando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para dotar a nuestros sistemas jurídicos de los mecanismos que permitan proveer el acceso a la justicia de todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Se agradece la intervención de la representante de la República de Panamá y tiene la palabra el embajador de la República de México. Gracias, señor presidente. Antes que nada, saludamos la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su secretario ejecutivo y agradecemos a la comisionada presidenta Margaret May Macaulay y al secretario general adjunto, el embajador Néstor Méndez, por sus presentaciones. El 70 aniversario de las Declaraciones Americanas de los Derechos y Deberes del Hombre y Universal de los Derechos Humanos nos ofrece una excelente oportunidad para la reflexión sobre los avances en la realización de la paz y la justicia internacionales y sobre la necesidad de encontrar soluciones conjuntas a retos globales. Para México, la conmemoración nos recuerda además las importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos alcanzadas en 2011. Desde entonces, en el artículo 1 primero de nuestra Constitución, se refiere ahora directamente a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y, de acuerdo con el artículo 89, la promoción y protección de los derechos humanos son ya parte de los principios de política exterior, los cuales, como consecuencia, deben ser leídos conjuntamente, incluyendo el principio de no intervención. La celebración es ocasión también para renovar nuestro compromiso con el respeto, la protección y promoción de los derechos fundamentales y la dignidad humana, indispensables para garantizar el Estado de Derecho en nuestros países. Debemos recordar que el deber de cooperación entre Estados para la plena realización de los derechos humanos son obligaciones irrenunciables. Consideramos importante destacar, por tanto, en esta conmemoración, el propósito de la presidenta del Comité de Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que hizo referencia mi colega y amiga, la embajadora de Perú. La señora Eleanor Roosevelt tenía claro el objetivo de redactar un texto sencillo que pudiese ser adoptado por todos los países y que estableciera principios y estándares básicos para guiar el actuar tanto de las Naciones Unidas como de los Estados en la promoción y respeto de los derechos humanos de todas las personas. Cabe recordar, entonces, que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que contiene las libertades y derechos que deberán ser protegidos y promovidos por los Estados a favor de todas las personas, es incluso anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos aprovechar esta ocasión para reiterar una vez más el compromiso firme de México de trabajar en favor de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. En este contexto, recordamos la conmemoración el día de ayer, 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tal y como lo hiciera el secretario general de la ONU, reafirmamos el compromiso de mi país de trabajar por un mundo inclusivo, equitativo y sostenible para todos, en el que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos. Para nosotros, las declaraciones universal y americana de los derechos y deberes del hombre están más vigentes que nunca. A pesar de su antigüedad, siguen siendo una referencia para hacer frente a los retos que actualmente enfrentan los derechos humanos en el mundo, y que no son pocos, y específicamente en la región, retos que van desde la exclusión y marginación de los más vulnerables hasta las situaciones de abierta discriminación por diversas causas, asignaturas pendientes en materia de igualdad de género y debilidad en las garantías a los derechos humanos y libertades fundamentales, entre otras problemáticas que deben ser atendidas. México, por tanto, reitera su vocación multilateral,
y su interés en seguir avanzando en la agenda internacional de los derechos humanos a través del diálogo, la negociación abierta y propositiva y la búsqueda de entendimientos. Muchas gracias. Se agradece la intervención del señor embajador de la República de México y se le concede el uso de la palabra al representante de la República de Brasil. Senhor presidente do Conselho Permanente, senhora presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Margaret Macaulay, senhor secretário-geral adjunto, Nestor Mendes, senhor secretário executivo da Comissão Interamericana, Dr. Paulo Abrão, vejo também senhores e senhoras comissárias que nos honram com sua presença nesta manhã, representantes também de Estados membros da OEA. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a convocação desta sessão extraordinária do Conselho Permanente, que celebra o 70º aniversário de dois importantes documentos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A efeméride nos proporciona oportunidade única para refletir sobre os avanços alcançados desde a adoção desses documentos, bem como sobre os desafios novos e antigos presentes na área de direitos humanos, liberdades fundamentais, em nível regional e mundial. Para celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Ministério dos Direitos Humanos do Brasil estabeleceu uma intensa programação ao longo de 2018, com eventos e atividades que visam a divulgar este importante instrumento jurídico internacional. Da mesma forma, os 70 anos da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem foi celebrada de diversas formas, com destaque para, por exemplo, um seminário nacional, os direitos humanos, os 30 anos da Constituição Federal e os 70 anos da Declarações Americana e Universal, realizado recentemente pelo Ministério dos Direitos Humanos em parceria com o Centro Universitário de Brasília. O evento permitiu celebrar as conquistas, além de proporcionar um diálogo entre o governo e a sociedade civil sobre ambos os documentos. E, para concluir, diante do tempo, ressalto que devemos estar orgulhosos do progresso feito desde 1948, mas devemos também aproveitar a oportunidade para renovar nosso compromisso com a mensagem e os princípios contidos em ambas as declarações. Muito obrigado. Agradecemos la intervención del señor ministro Fernando Serna, director de Derechos Humanos de la República de Brasil, y se le concede el uso de la palabra a la representación de la República del Salvador. Gracias, señor presidente. Agradecemos las presentaciones realizadas por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el secretario general adjunto, que nos contextualizan sobre la importancia y desafíos para la región desde la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la fecha. Ciertamente, durante 70 años, la región ha transitado por diferentes periodos, algunos más o menos oscuros, en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Las dictaduras y los conflictos armados marcaron nuestra historia de abusos y violaciones graves y sistematizadas de los derechos humanos, cuyo impacto se ha extendido a la actualidad y muchos de sus efectos siguen vigentes para nuestros ciudadanos y el Estado mismo. En el caso de El Salvador, la suscripción de los acuerdos de paz y el proceso de transición democrática ha dado paso a la creación y el fortalecimiento de la institucionalidad para la promoción y protección de los derechos humanos, en particular para la atención de las necesidades de grupos históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad. La creación de instituciones públicas, comités, consejos interinstitucionales para la atención de niñez, adolescencia, derechos de las mujeres, personas migrantes, personas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre otros,
ha permitido el diseño y desarrollo de políticas públicas con enfoques de derechos humanos que no existían previamente en El Salvador, las cuales han sido por primera vez producto del diálogo y participación activa de la sociedad civil. Como un reconocimiento a estos esfuerzos, El Salvador fue electo como presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017, periodo durante el cual reafirmamos nuestro compromiso por el respeto y promoción de los derechos humanos, promoviendo consensos y equilibrios entre todos los grupos regionales, impulsando temas de interés como los derechos humanos y la juventud, derechos de niños migrantes no acompañados, cambio climático, entre otros, y apoyando el fortalecimiento del sistema de los derechos humanos de Naciones Unidas, sus mecanismos y métodos, así como fortaleciendo el diálogo con los Estados miembros, observadores, sociedad civil y otras instancias internacionales. A nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hemos fortalecido el diálogo con los diferentes órganos del sistema, mostrando una posición cooperativa y transparente, dando respuesta oportuna a los requerimientos de información de cuestionarios, seguimiento de casos, audiencias, reuniones de trabajo, así como la implementación y seguimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, El Salvador albergó el 59 periodo de sesiones de la Corte, que además de sus actividades regulares y a propuesta del Gobierno de El Salvador, realizó una visita in situ para efectuar diligencias de supervisión del cumplimiento de las medidas de reparación del emblemático caso Masacre del Mozote. En ese sentido, consideramos prioritario continuar profundizando el diálogo entre los órganos del sistema y los Estados parte para su fortalecimiento. Recientemente dimos cuenta también, ante este Consejo Permanente, de la importancia y vigencia a 30 años de su adopción del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el cual constituye un instrumento único en la materia. La OEA ha sido también, además, pionera en instrumentos vinculantes de derechos humanos para personas con discapacidad, personas mayores, violencia contra la mujer, discriminación, entre otras. Señor presidente, las contribuciones del Sistema Interamericano al Derecho Internacional de los Derechos Humanos se cuentan entre los aportes más valiosos. Hoy en día enfrentamos nuevos retos para que nuestros pueblos, en particular los grupos más vulnerables, gocen plenamente de sus derechos. La pobreza, violencia, corrupción, exclusión y marginación son los mayores obstáculos que se interponen. Pero además, la región debe capitalizar los avances logrados y evitar regresiones en la conquista de derechos en momentos en que se ciernen amenazas. Finalmente, debemos avanzar hacia la universalización de los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos, pero sobre todo, continuar trabajando para cumplir con los objetivos para los cuales han sido creados y con los compromisos a los cuales nos hemos obligado voluntariamente. Muchas gracias. La intervención de la representante de la República de El Salvador y le concedemos la palabra al señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial para todas y todos aquí presentes. Agradecer al presidente del Consejo Permanente por haber convocado esta sesión extraordinaria y nos place sobremanera la presencia de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presidente, la conmemoración de los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos permite reflexionar sobre los avances y los desafíos en su implementación. El próximo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplirá 60 años y se celebrarán 40 de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, agradecemos la presencia de la comisionada Margaret Macaulay, presidenta de la CIDH, además ex jueza de la Corte. La Constitución Política del Estado de nuestro país, aprobada en 2009, incorpora los postulados de ambas declaraciones y en la última década nuestro país ha experimentado un salto cualitativo en el cumplimiento de dichos postulados al haberse reducido la pobreza extrema y achicarse la brecha entre los más ricos y los más pobres, habiéndose avanzado en la dotación de servicios básicos y viviendas sociales a las bolivianas y los bolivianos que más los necesitaban. Bolivia conmemora estos aniversarios en un ambiente de verdadera inclusión, participación e igualdad, por medio de avances normativos y de políticas públicas que al día de hoy han permitido que los pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres y jóvenes, entre otros, participen en espacios de decisión como nunca antes lo habían hecho.
En los últimos 10 años salieron de la pobreza extrema más de 1,5 millones de personas. Los pueblos indígenas y afrodescendientes están representados de manera directa en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional mediante sus usos y costumbres, siendo que nuestro país cuenta con la mayor participación política de mujeres en América Latina. Esto es, el 52% de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, o entiéndase Congreso Nacional, está constituido por mujeres. Asimismo, durante la última década se han logrado avances en torno a la inclusión de personas con discapacidad y de comunidades LGTB, en ambos casos con inéditas leyes y procedimientos que visibilizan a estas personas y les garantizan su participación en la sociedad con igualdad de condiciones. En esta ocasión, reafirmamos nuestro compromiso de continuar avanzando hacia el pleno goce y respeto de los derechos humanos y de trabajar incansablemente para enfrentar los desafíos que aún tenemos por delante. Muchas gracias y felicidades a todos por este histórico momento. Se agradece la intervención del señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia y se le concede el uso de la palabra al señor embajador de la República Oriental del Uruguay. Señor presidente, queremos agradecer la presencia de las señoras comisionadas y de los señores comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del señor secretario ejecutivo de la CIDH, señor Pablo Bravo. Asimismo, agradecemos las presentaciones realizadas en esta sesión por la señora presidenta de la CIDH, Margaret Macaulay, y del señor secretario general adjunto de la OEA, embajador Néstor Méndez, en conmemoración de los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, en abril de 1948. En su preámbulo, como lo han dicho algunas delegaciones anteriormente, se establece que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su capítulo primero está dedicado a los derechos y su capítulo segundo a los deberes. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre fue considerada al momento de la elaboración de diversos instrumentos en la materia que fueron adoptados posteriormente en la Organización de los Estados Americanos. Entre ellos, cabe mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1985, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, del año 1994, y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Por su parte, el 10 de diciembre de 1948, 48 países votaron a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se proclamaba que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, tanto en dignidad como en derechos, sin importar en qué parte del mundo estén. Por el simple hecho de nacer, los Estados tienen el deber de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Declaración es un objetivo para todos los pueblos del mundo y es en sí misma un conjunto de obligaciones jurídicas internacionales. En esta conmemoración, señor presidente, deseamos transmitir el firme compromiso de Uruguay con los valiosos instrumentos de promoción y protección de los derechos humanos cuyo 70 aniversario se celebra. Asimismo, deseamos subrayar la universalidad e interdependencia de los derechos humanos y la dignidad del ser humano como centro en tanto sujeto de derechos como principios básicos sobre los que Uruguay desarrolla sus políticas públicas. Para finalizar, queremos destacar que Uruguay fue electo por tercera vez por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2019-2021. Muchas gracias. Le agradece al señor embajador de la República Oriental del Uruguay. Tiene el uso de la palabra el representante de la República de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a la presidenta de la CIDH,
secretario general adjunto y el secretario ejecutivo de la CIDH y a todos los representantes y delegados de los estados. Realmente Colombia se complace con la celebración de este día, de la Declaración de los Derechos Humanos. Hoy hace 70 años se adoptó el documento que inspira más de 80 declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y como ustedes muy bien lo saben, es un honor que celebremos el día de hoy, el Día de los Derechos Humanos. En esta ocasión, me complace recordar las palabras del doctor Augusto Ramírez Moreno, quien representó a Colombia en las sesiones de la Asamblea General en 1948. Tomando la palabra, calificó los trabajos que conllevaron a la adopción de la declaración como esfuerzos de la más grande importancia, aun cuando fueran meramente una semilla en aquel árbol que en el futuro daría frutos. Para Colombia es motivo de especial orgullo haber contribuido sustancialmente a plantar esa semilla hace ya 70 años, al ser uno de los 48 estados que aprobó la adopción de la declaración. Hoy podemos ver los frutos de aquel árbol, que nos ha permitido construir un extenso entramado de instrumentos, convenciones destinados a proteger y fortalecer el cumplimiento de los derechos inalienables, que se encuentran intrínsecamente ligados a la condición humana. Sin embargo, la importancia de la declaración no se limita al hito fundante del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, quisiéramos compartir nuestra convicción de que la declaración es además una importante herramienta para alcanzar la paz y el desarrollo sostenible, que claramente son unas prioridades para este hemisferio. No es ninguna casualidad que los 3 pilares de Naciones Unidas sean la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. Estos pilares, que de una u otra manera son unos esfuerzos desplegados en materia del cumplimiento de los derechos humanos, conlleva generalmente a impactos positivos sobre la realización de los objetivos a ellos. No podemos olvidar que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible están basados en obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, tales como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la alimentación, el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la integridad personal, entre otros. Por ello, Colombia considera que el cumplimiento de los ODS y el respeto de los derechos humanos se encuentran directamente vinculados. Bajo las banderas de la legalidad, el emprendimiento y la equidad, nuestro gobierno aspira a poder avanzar hacia un país en el que se dé plena garantía a los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes, como se estableció en la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que contribuyan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la paz que todos los colombianos desean. En esta ocasión me honra transmitir el compromiso de Colombia con el Sistema Universal de Derechos Humanos, que la Declaración inspiró e impulsó. Será la responsabilidad de todos nosotros, como Estados, asegurar el árbol que surgió de una semilla que plantamos hace 70 años y que siga creciendo y dando frutos. Muchas gracias, señor presidente. Se le agradece al señor representante de la República de Colombia y tiene el uso de la palabra la embajadora de la República de Guatemala. Gracias, señor presidente. Mi delegación agradece a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Margaret May Macaulay, y del secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, por la presentación y valiosos comentarios en esta ocasión. Saludo también a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al secretario ejecutivo y a las autoridades de los países que nos honran con su presencia el día de hoy. Guatemala reconoce el impacto trascendental de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A través de ambos instrumentos se otorgó el reconocimiento y la universalidad de los derechos y libertades fundamentales de toda persona, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica, aceptándolos como derechos universales, indivisibles e interdependientes. Cabe destacar que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre ha sido fundamental para el desarrollo progresivo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos dentro de la Organización de los Estados Americanos, permitiendo que a través de sus órganos
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se puede implementar y dar seguimiento y apoyo a los estados para la promoción y protección de los derechos humanos en los países. En ese marco, Guatemala participa y da seguimiento a las recomendaciones y resoluciones que emanan de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los aportes de la Declaración Universal de Derechos Humanos a nivel mundial desde su adopción hace 70 años han permitido la creación de un sistema universal de protección de los derechos humanos que ha sido fortalecido con instrumentos internacionales que guían y motivan a los estados a ajustar sus leyes y políticas para garantizar los derechos humanos. En reconocimiento a la importancia de los derechos humanos y en cumplimiento a los compromisos asumidos por Guatemala al adoptar ambas declaraciones, se ha dado cumplimiento y se ha desarrollado una política activa que incluye como prioridad el fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos tanto en el plano nacional como internacional. La Declaración Americana tuvo el mérito de establecer una visión integral de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, siendo el primer acuerdo internacional sobre los derechos humanos anterior incluso a la Declaración Universal de las Naciones Unidas, hecho que demuestra la vocación del continente americano en favor de los derechos humanos. En el marco de esta conmemoración, Guatemala se permite hacer una breve reseña histórica. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala se estableció en 2005 a través de un acuerdo firmado con el Gobierno de la República. Desde entonces, el acuerdo se ha prorrogado 4 veces, 2008, 2011, 2014 y 2017. La última prórroga se llevó a cabo a través de un acuerdo por canje de notas para prorrogar el mandato de la oficina por 3 años adicionales a partir del 19 de septiembre del 2017. Guatemala se ha presentado con espíritu constructivo a los exámenes de los comités de órganos de los tratados de derechos humanos de los cuales es parte y ha tomado con seriedad las recomendaciones respectivas para poder continuar el trabajo de garantizar y proteger los derechos humanos. Guatemala presentó el 8 de noviembre del 2017 su tercer examen periódico universal, ocasión que le permitió dar a conocer los avances y desafíos que enfrenta en su compromiso por el respeto, promoción y garantías de los derechos humanos en el país. En dicho examen se emitieron 205 recomendaciones, de las cuales se aceptaron 150 de ellas, en virtud de estar alineadas, complementan o ya cuentan con acciones realizadas dentro de las diferentes políticas públicas o se enmarcan dentro de las prioridades de mi gobierno. Respecto a las otras 55 recomendaciones, el Estado de Guatemala tomó nota a fin de realizar las consultas que corresponden ante el organismo legislativo, judicial, otras entidades de gobierno y aquellas de carácter autónomo y semiautónomo en el país. El 10 de noviembre del 2017, Guatemala presentó ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer un examen respecto al 8º y 9º informe combinado, el cual reflejó los avances realizados para la protección de los derechos humanos de las mujeres. En enero del 2018, Guatemala presentó el examen ante el Comité de los Derechos del Niño sobre el 5º y 6º informes combinados, ocasión que permitió presentar los avances alcanzados en esta materia. Guatemala mantiene la política de puertas abiertas y cooperación con los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano. La conmemoración de los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 es de suma importancia, ya que constituye un parteaguas no solo en la historia moderna de las naciones, sino fundamentalmente en la historia reciente de la humanidad. Muchas gracias. Agradece la intervención de la señora embajadora de la República de Guatemala y se le concede el uso de la palabra al señor embajador de la República de St. Kitts and Nevis. Thank you, Chairman. On behalf of the CARICOM Caucus of Ambassadors, I would like to express my sincere thanks to the new President of the Inter-American Human Rights Commission for her very comprehensive and persuasive articulation of the outstanding work of the Commission that we celebrate on this very special occasion. We note with enormous pride
that President Margaretta May Macaulay is a most distinguished jurist who has served in the Caribbean region for decades. On the occasion of the 70th anniversary of the IHCHR, we add our voices to the several who have presented before in the need and obligation to safeguard our human rights for all citizens of the hemisphere. Thank you very much. Muchas gracias al señor embajador. Y le agradecemos a las distinguidas delegaciones todos sus comentarios. Las presentaciones y los comentarios de las delegaciones se consignarán en el acta correspondiente a la presente sesión extraordinaria. Al finalizar la sesión, inmediatamente, por solicitud de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos trasladaremos a las escaleras del edificio, a las escaleras que quedan a mano derecha para tomar la foto solicitada. No habiendo más asuntos por considerar, se levanta la sesión.